Hola, hola, buenas tardes. Recuerden que estamos en área verde. Hoy, junto a mi persona, me está acompañando, como siempre, Mauricio Arenas. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, José David, buen día. Bien, bien. Recuerden que todos los viernes nosotros nos vamos a reunir a las 6 de la tarde para hablar de área verde. Nuestra temática, como siempre, es hablar de la sustentabilidad, hablar del cambio climático, hablar un poco de las propiedades de las plantas, de cómo ayudar a que esos espacios verdes que tenemos en casa mejoren, cómo aprovechar un espacio dentro del hogar con respecto a este tema. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es tallo. Durante todas estas semanas pasadas hemos hablado de las partes vegetativas de la planta. Hemos hablado de hoja, hemos hablado de raíz, estamos hablando un poco del cambio climático por todo el boom que hay dentro del planeta Tierra en este momento, ¿no es cierto, Mauricio? Así es. Pero antes de comenzar, vamos a explicar por dónde nos pueden sintonizar. Obviamente nos están viendo, pero nos pueden seguir sintonizando por las redes sociales del Royal TV. Instagram, @royaltv.cl, Facebook, Royal TV, y el canal de YouTube, Royal TV también. Y recuerden seguir a Mauricio por @cultiverde, para que allí estén todos los tips pendientes de todo lo que nos lanza Mauricio en su feed. Entonces, primero hay que agradecerles que nos están sintonizando y vamos a darle el espacio a nuestro querido experto que todos los viernes nos está acompañando. Mauricio. José David, todo bien por este lado, listos para tener esta conversación acerca de los tallos, ¿ya? El tallo de la planta, las características, curiosidades. Vamos a entender después de este capítulo mucho mejor las partes de las plantas, porque de repente se nos confunden o no sabemos bien qué cosa es alguna parte en específico de la planta. Hoy día vamos a acotarnos al tallo, sin antes, mencionando antes algo importante que está pasando en estos días, que se viene la primera lluvia del invierno. Sí. Ya es una lluvia grande que empieza hoy día en la ya están cayendo gotitas, pero se supone que esta noche, madrugada, va a llover muy fuerte. Sí. Entonces, para que lo tengan presente, si tienen que limpiar una canalera, háganlo ahora, en un ratito después que termine el programa Área Verde. Prepárense un poco con eso, ya limpiar las bajadas de la vereda afuera de nuestras casas, con las hojas secas que se acumulan después del otoño que pasó. Si es que aún no lo han limpiado, es una buena instancia para dejar eso habilitado y evitar que la comuna y la ciudad lo pasen mal. Exacto. Habilitando los desagües, limpiando, haciendo esas pequeñas acciones, podemos hacer que el agua se fluya de mucho mejor manera en Maipú y en la ciudad. Así que, primero que todo, quería hacerle ese recordatorio. Qué bueno que al fin nos llegó algo de agua. Estábamos pidiéndola, pero a gritos. Era necesaria. Y según el pronóstico va a llover sábado, domingo y lunes, así que hay que prepararnos. No, y dijeron que iba a llover entre 50 y 200 milímetros. Wow, 200 milímetros es como más de lo que llovía hasta ahora. Sí, obvio. así que es considerable para tenerlo en cuenta, y esta noche vamos a dormir con el canto de la lluvia. Eso y el frío. Además, bien arropadito, ¿cierto?
Sí. Entonces, ya, habiendo hecho esa pequeña introducción, me parece importante comentar lo que está pasando en el día a día. Empecemos a hablar de tallo, ¿les parece? Dale. Bueno, tengo una presentación acá que vamos a compartir con todos ustedes y todas ustedes para hablar de tallo, ¿ya? Aquí está la presentación del tallo. Bueno, entonces como ya sabemos, vamos a comenzar con la descripción botánica, la definición botánica, que en el fondo no hay tallo que se escape de esta definición. Dice que es un órgano vegetal que conforma el eje, ¿ya? Recordemos que hay órganos y estructuras. Las estructuras se forman de órganos. Este es uno de los 3 órganos que son raíz, tallo y hoja. Estamos hablando del tallo. ¿Ya? El eje es como la arquitectura principal, ¿ya? Generalmente los tallos son aéreos, están sobre la superficie del suelo, pero esto es normalmente, o sea, eventualmente sí hay tallos subterráneos, que son tallos modificados, que vamos a saber cuáles son. Es el tallo generalmente también de simetría radiada y de crecimiento indeterminado, o sea que siempre en la punta hay un brote, ¿ya? No se determina con una flor, siempre sigue creciendo. Ahora, seguimos diciendo que esto es generalmente, siempre van a haber excepciones a la regla, sobre todo el tallo, ¿ya? De forma generalmente cilíndrica y de geotropismo negativo, o sea, crece en sentido contrario a la gravedad, La tierra, en la mayoría de los casos. Y se caracteriza por presentar hojas y yemas que se ubican en forma lateral al tallo en zonas específicas denominadas nudos. O sea, el tallo a lo largo se compone de nudos y entrenudos, ¿ya? En un nudo sale una yema, un brote o una hoja, y en los entrenudos no sale nada, es solo tallo. Entonces siempre que sale una hoja del tallo, esa hoja se inserta en un nudo, ¿ya? Hay plantas, vamos a llegar a ver eso un poquito más adelante, que tienen nudos muy largos y hay otras que tienen nudos muy cortos, entre nudos muy largos y muy cortos. Ya vamos a hablar más de eso en unas cuantas láminas más adelante. Bueno, en estos nudos, como les comentaba, es la zona donde se insertan las hojas y también las ramas, o sea, son zonas de ramificación y crecimiento del tallo. Ya. El tallo se origina de la semilla, ¿ya? Cuando viajemos a la semilla, se compone de cotiledones, embrión, tejido nutricio y una testa seminal, una cubierta, ¿cierto? El embrión tiene una parte central, que es donde se insertan los cotiledones, una parte inferior que se llama hipocotilo, donde emerge después la radícula, que va a ser el sistema radical, y la parte superior de ese punto o de ese nudo del embrión donde se conectan los cotiledones, la parte superior se llama epicotilo, y de ahí se genera el tallo, el futuro tallo, ¿ya? Todo el tallo nace del epicotilo, que es esa pequeña colita casi microscópica que está en la semilla, ¿ya? Okay. Bueno, los tallos tienen en sus extremos los meristemas apicales, que son un montón de células que crecen con mayor rapidez que el resto de las células de la planta, al igual que las células que están bajo la cofia, ¿ya? O la calyptra. En la punta de la raíz, exacto, está también ese punto de crecimiento de células totipotenciales prácticamente, que generan el tejido nuevo y así la planta puede seguir creciendo. Tanto sí, en teoría, si lo asimilamos a las células animales, son como las células madre, que tienen la capacidad de generar cualquier tipo de célula. Exacto. Entonces hacemos la comparación. Buenísima comparación. Analogar constantemente entre la biología humana y las plantas puede sonar un poco raro, pero entenderlo es muy fácil haciéndolo así, así que excelente, no te voy a decir. Células totipotenciales, ¿ya? En general los tallos se ubican en la parte aérea, que es muy cambiante, con lluvia, con sol, a diferencia de la parte radical, que está siempre en oscuridad, o casi siempre en oscuridad. Claro. Entonces, por esto mismo, la cantidad de tallos distintos que tenemos en comparación con las raíces son mucho más, ¿ya? Hay mucho más variedad de tallos que las raíces, que generalmente son iguales, cambian como la forma, si es fasciculada o pivotante, y es como los principales cambios que pueden haber en raíces, pero en tallos hay una variabilidad. Infinidades, claro. Sí. Bueno, esa es la definición botánica prácticamente del tallo. Todo tallo se enmarca en esta definición, ¿ya? Y ahora podemos pasar a hablar de los criterios distintos de clasificación. Ya tenemos muchos tipos de criterios. Por ejemplo, existen tallos cilíndricos, tallos cónicos y tallos prismáticos, ¿ya?
¿Qué tallo puede ser prismático? A ver, hagamos memoria. ¿Ustedes conocen el papiro? ¿O la chufa? La chufa no, pero el papiro sí. Ya, el papiro tiene como dos plantas principales que podemos encontrar en viveros en Chile, que está la chufa o el papiro chileno, que es una planta que es súper amigable, se siente muy cómoda en espacios con harta agua. Bueno, la chufa es de donde sacan la esponja natural, la esponja vegetal. No, esa es la lufa. Ah, ok, pero era muy similar, ok. Sí, sí, la misma vocal. La chufa o el papiro se usaba para hacer papiro, ¿ya? De hecho, está la planta del papiro egipcio, ¿sí? Y el papiro chileno, que son... El papiro chileno es súper barato, es más chiquitito, el papiro egipcio es una planta mucho más grande, pero ambos tienen un tallo prismático que es con una forma de triángulo, ¿ya? No es un tallo cilíndrico, ni un tallo cónico, es un tallo con forma de triángulo prismático, ¿ya? Existen tallos así. También podemos hablar de otro criterio, que es la consistencia de estos tallos, ¿ya? Pueden ser tallos herbáceos. Los tallos herbáceos, como bien sabemos, son de plantas que duran una temporada, ¿ya? Hay plantas que viven 2 temporadas y hay plantas que viven muchas temporadas. Claro. Esas plantas que viven más temporadas tienden a poder tener tallos más leñosos. Claro. ¿Ya? Pino, etcétera, roble. Claro, claro. Y árboles, los limoneros también, sí. Aunque los limoneros... El limonero tiene una característica de tallo un poco más semileñosa, ¿ya? Porque es más blando el tallo de los limoneros. De algunos, por ejemplo, también se habla de semi-herbáceo cuando es herbáceo pero que tiende a lignificar, o de tallos semileñosos, que son tallos leñosos que tienden a ser más herbáceos. Entonces, claro, no es como herbáceo o leñoso, o sea, tenemos un arcoíris completo, ¿ya? Donde, por ejemplo, las palmeras se pueden ver como tallos semileñosos o semi-herbáceos, ¿ya? Va a depender en el fondo si el tallo genera crecimiento secundario en sus células vegetales que generan esta lignina, ¿ya? El crecimiento secundario se genera en plantas más perennes, ¿ya? Y eso se puede ver y traducir fácilmente al idioma común como troncos, ¿ya? Madera, exacto. Es importante saber esto porque esto también va a determinar los siguientes criterios que van hacia más adelante, ¿ya? Claro. Por ejemplo, aquí hablamos de tipos de crecimiento: indefinido o indeterminado, y definido o determinado. Ya, por ejemplo, tenemos los tallos, una lechuga. Aquí a la derecha tenemos un corte longitudinal de una lechuga. Vemos que el tallo llega hasta cierto punto y en ese punto deja de extenderse, ¿cierto? Una lechuga nunca va a ser más larga que una lechuga de su propia variedad o su propia raza. Entonces siempre el tallo, en el caso de la lechuga, es un tallo que podemos ver acá, que es un tallo, podemos denominar acaule. Y acaule significa sin tallo. Caule viene de tallo, a es sin. O sea, un tallo acaule es un tallo sin tallo, pero realmente no es que no tenga tallo, es que es un tallo muy cortito, ¿ya? Es un tallo pequeño y de crecimiento muy braquiblástico, ¿ya? Aquí hay otro criterio, que es la forma de crecimiento macroblástico o braquiblástico. Vamos a explicar de inmediato qué significa estas palabras tan extrañas, ¿ya? Macroblasto quiere decir cuando los entrenudos son muy largos, ¿ya? Por ejemplo, en este tallo... Como en el bambú. Exacto, claro, que en el fondo yo puedo ver una porción de tallo sin ni una hoja. El bambú es el ejemplo perfecto, porque claramente se notan los entrenudos que se marcan en el tallo del bambú, y después viene una porción de tallo lisa, y para encontrarse con el siguiente nudo, que en el fondo determina ese entrenudo. Claro. Ese es un entrenudo largo, o sea, es un tallo macroblasto. En el caso de la lechuga, podemos ver que el tallo es cortito, ¿ya? Porque de aquí hacia abajo empieza la raíz. ¿Se ve el mouse, cierto? Sí, sí. Ya, se puede ver que aquí está la raíz, pero desde aquí hacia arriba es tallo y es solamente hasta ahí. Un tallo cortito, ya que de hecho a todo esto a mí me encanta comerme esa parte de la lechuga. La corto y encuentro que tiene mucho sabor, como el corazón de la lechuga, ¿ya? Ese es el tallo al final que nos comemos la lechuga. Y aquí vemos que las hojas están insertas unas al lado de otras muy cerquita. O sea que la porción de tallo que es entrenudo es muy corto. Claro. O sea, en este caso, la forma de crecimiento del tallo es un tallo braquiblástico en la lechuga, porque los entrenudos son muy cortos y va una hoja casi al lado de la otra. Claro. Y eso genera plantas que tienen esta forma como arrosetada, o que tienden a formar cabeza, ¿ya? Las plantas que son como rosetas
tienen este tipo de tallo muy, muy, muy pequeño. Ahora, hay muchas especies y eventualmente pueden generar tallos secundarios, otros tallos, tallos ramificados y cambiar la arquitectura de la planta, ¿ya? Pero en el caso de la comparación de la lechuga con la correhuela, que esta es una Convolvulus arvensis, una enredadera silvestre súper, súper común en Chile, que a todo esto se han encontrado raíces de esta planta en construcciones de edificios, cuando hacen grandes o profundos hoyos en partes de tierra, encuentran raíces de correhuela a 12 metros de profundidad. O sea que el sistema radical de esta planta es bastante resistente. Sí, o sea, bueno. Aquí podemos ver la planta completa, ¿ya? En la lechuga. Aquí es difícil ver la entera porque nunca termina uno de sacar la raíz. Son plantas muy, muy profundas, ¿ya? Pero esto es interesante poder ver los crecimientos. Otra cosa que, reafirmando el tipo de crecimiento de arriba que habla de indeterminado o determinado, la correhuela es una enredadera que en la punta siempre va a tener un brote que está creciendo y está buscando una reja para enrollarse y seguir creciendo y cubrir ese muro, ¿ya? ¿Ya? Siempre la punta está creciendo, siempre hay un brote activo que está buscando dónde seguir avanzando. En el caso de la lechuga no, la lechuga tiene un crecimiento determinado. El tallo aquí se determina y se acaba. Y después, cuando llega la etapa de floración, de aquí se extiende un tallo floral y se dice que la lechuga se sube. Ya cuando las lechugas se suben, empiezan a generar uno saca una hoja y tira como un látex, como un líquido lechoso, blanco. Ese látex es un indicador de que la lechuga ya está sobremadura y ese látex también tiene un sabor más amargo. Entonces las lechugas que están sobremaduras, que empiezan su etapa de floración, empiezan a extenderse el tallo floral y como comúnmente se conoce, se suben, ya no son tan buenas para comer, ¿ya? Tienen un sabor más fuerte. Pero claro, esta planta tira hoja, flor, hoja, flor, hoja, flor todo el rato. En cambio esta tira hoja, 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 tiene una etapa totalmente vegetativa y luego pasa a la etapa de floración donde se emite el tallo floral y entra, ya no genera más hoja prácticamente, o sea, ya son plantas de distintos tipos de vida. Yeah. Ambientes de desarrollo. Tenemos tallos que están aéreos, tallos subterráneos y tallos acuáticos, ¿ya? Por ejemplo, en los tallos acuáticos o también en las hojas acuáticas se ve mucho que los tallos o los tejidos de este tallo generan bolsas de aire y estas bolsas de aire permiten que la planta flote, ¿ya? Y que no se hunda. Interesante eso porque son modificaciones que están totalmente ligadas al ambiente de desarrollo de la planta por millones de años, que permite también la adaptación a los distintos ambientes de desarrollo, ¿ya? Y ya, aquí entramos a una parte que es como materia prácticamente, ya que tenemos, por la forma de crecimiento podemos clasificarlos. Entonces tenemos troncos, estípites, que son tallos, el estípite es un tallo floral hueco, ¿ya? Está la caña, que es como la caña del tallo del bambú, que son tallos semileñosos, pero huecos adentro y que tienen esta característica de ser macroblastos, que tienen estos entrenudos largos. Los tallos herbáceos, ya directamente, el cálamo, escapo y acaule, el acaule el de la lechuga o el de la cebolla también. Ya, todos estos son tallos que son verticales, si bien el de la lechuga es cortito, es un tallo erecto, ya que va desde geotropismo negativo en el fondo. ¿Ya? Todos estos son de geotropismo negativo, son tallos que crecen bien derechos. Pero también tenemos, por ejemplo, el tallo... por la forma de crecimiento. Ya, claro, estábamos viendo esto, tallo erecto. Están los tallos decumbentes y los procumbentes. Ya. Por ejemplo, los decumbentes son esas plantas que crecen hacia arriba y se tienden. ¡Pum! Se tienden y al tenderse vuelve a levantarse el tallo y vuelve como a levantarse y vuelve a caer. Como que va surfeando la ola, ¿ya? Como que se levanta y se cae y se vuelve a levantar y vuelve a tenderse. Este tipo de tallo es como el tallo de las cucurbitáceas, ¿ya? Las cucurbitáceas son los zapallos, los melones, no en general, ya, porque también hay algunas cucurbitáceas que son tallos ascendentes, que trepan y son como enredaderas, como en el caso de la lufa, que es esta esponja vegetal, ¿ya? El tallo procumbente, a diferencia del decumbente, es uno que crece rastrero pero que se levanta, ¿ya? Es como, en el fondo estamos hilando fino de la forma en que crecen las plantas. Los tallos rastreros son estas plantas que siempre crecen a ras de piso, que no se trepan por
por las rejas y por los muros, que siempre son como un cubrepiso, ¿ya? Pero más grande. Los ascendentes son las plantas trepadoras, ¿ya? Y las volubles son plantas que tienen la capacidad como de los tallos de adaptarse al lugar donde se están metiendo. Hay como tallos medio tortuosos, ¿ya? Que se meten en rincones, en agujeros, ¿ya? Ya, mira, aquí hay unos tallos modificados. Podemos hablar de tallos modificados. Un tallo modificado es un tallo que eventualmente no es un tallo aéreo, pero que tiene las características de la definición botánica, que viene de otro tallo que tiene yemas, ¿ya? Y en esa yema hay nudos, o viene de un nudo, ¿ya? Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos una planta muy común en los patios en la zona central de Chile y en el mundo ya a esta altura, que es la chépica, ¿ya? Sinodontiron. La chépica es de un pasto que tiene un tipo de tallo subterráneo. Cuando uno va, de repente ve pastos con poca mantención y uno hace un hoyo y va a sacar el pasto, se da cuenta que es como una red horizontal que está unos cuantos centímetros enterrada. Y esa red se conforma por estos tallos que son los rizomas, ¿ya? El rizoma son entrenudos, que a la vez este entrenudo tira un brote con hojas, pero también tira raíces. Entonces es súper complicado poder manipular esto. Además que el tallo tiene, este tipo de rizoma tiene la característica de que si yo lo corto o lo pico, así como, esta planta la voy a matar, le meto una pala así de punta recta, por ejemplo, y lo pico como con la idea de matar a la planta, cada nudo que queda cortado se puede transformar en una planta nueva, ¿ya? Entonces estos están muy ligados a la reproducción vegetativa. Claro, y muy rápida. Exacto. ¿Y qué otras plantas tienen estas características de crecer? Aparte de la chépica, está la chufa, que hablamos hace un momento. La chufa tiene un tallo rizoma subterráneo también, modificado, pero que es mucho más grueso que el rizoma de la chépica, ¿ya? Es un tallo mucho más grueso. Pero también funciona de esta forma que si se llega a trozar, en algunas partes puede generar estas raíces y se transforma en un problema. O sea, si en un campo uno tiene, o en la propia casa de uno, tenemos un jardín y queremos hacerle el jardín, y hay mucha chépica o chufa, o maicillo también, que es un pasto más grande, medio colorado, no sé si... bueno, también tiene este tallo como rizoma. Entonces, si yo tengo un campo de esto y meto un arado, o meto una rastra de disco, o en mi propia casa meto asadón y pico esta planta, después se me transforma en un ejército de malezas y es súper complejo sacar. Entonces es interesante saber que existen este tipo de tallos y que podemos tener manejos distintos. Entonces cuando uno va, yo que trabajo haciendo jardines, voy a una casa y alguien, no sé, el dueño de la casa dice, necesito que me solucione esto, tengo cierta maleza. Yo voy a preocuparme de retirar esta planta, pero sacarla, por ejemplo, con picota, con la punta puntuda, no la punta plana de la picota, y así pico la tierra y puedo sacar esta planta sin picarla. Pero si yo no lo sé, o el dueño de la casa no lo sabe, mete asadón, pica todo y mezcla todo, y después esto se transforma en un problemazo, porque ahí la solución es volver a picar y trabajar en profundidad, o la solución que no es la más recomendable es aplicar un herbicida, un graminicida en el fondo, que son herbicidas que matan a los pastos, que es algo que no queremos aplicar porque sabemos todos los problemas de salud, tanto a las personas como a la biota de los suelos que esto genera. Recordemos que los suelos son organismos repletos de vida. En una cucharada de suelo tenemos millones y millones de microorganismos, bacterias, protozoos, hongos que son muy susceptibles a los químicos que se aplican encima. Si bien el graminicida son sustancias diseñadas y fabricadas para atacar plantas, eventualmente hay un impacto en el universo de vida que está en el suelo mismo, donde están las raíces de las plantas. Entonces, preferimos hacer estos manejos sin químicos, pero conociendo la morfología de la planta, ¿ya? En el fondo, eso es como parte del aprendizaje que tratamos de promover, claro, ahora en el territorio de la comunidad. En el fondo, ya en vez de decir, la solución fácil, echemos un químico, mejor conozcamos la planta y tratémosla como de una manera más amigable con la biota, con los suelos. No, y extraerla sin tener consecuencias. Sí, porque después puede ser un problema, ¿ya? Entonces uno quiere tener el espacio habilitado a lo mejor para tener hortalizas, y uno pica esa tierra y después pone lechuga y después se enmaleza eso, pero de una manera que es muy difícil tratarlo y recuperar el cultivo, ¿ya? Exacto. Y por el lado derecho de la pantalla tenemos otra planta, ¿ya? Que es una planta bebé. ¿Alguna idea de qué planta es? Ni idea.
Mira, si tú ves, se ve que está la parte de las raíces eventualmente, tienen tierra, tienen las raíces laterales, y vemos que hay ciertas estructuras que tienen como una pelotita en la punta. Sí. Acá, acá, acá. Bueno, nosotros hace un tiempo estuvimos hablando de... ¿de qué? ¿Rizoides? Sí, estuvimos hablando de las leguminosas, pero estas no son nódulos simbióticos, estos son tubérculos, ¿ya? Esto es una planta de papa. Parece. Una planta de papa bebé, ya que la sacamos justamente para poder ver cómo son las papitas, que es un tubérculo, es un tallo subterráneo, un tallo hipogeo. Hipogeo significa subterráneo. Hipo, bajo, geotierra, hipogeo, bajo la tierra, ¿ya? Y esta estructura que están acá son papas que están creciendo. Y esta papa no viene de una raíz, viene de un tallo que se llama estolón. Es otro tipo de tallo que está aquí abajo, estolón, que es un tallo que... bueno, las papas son estructuras vegetativas, de reproducción vegetativa en la planta de papa, ¿ya? Pero la papa, que es un tubérculo, nace de un estolón, que es un tallo modificado específico que en la punta trae una estructura como un tubérculo, por ejemplo, ¿ya? Y aquí esto está recién creciendo, después esto crece y se siguen emitiendo más estolones y se genera el rendimiento que una planta de papa tiene. Pero claro, en este caso están los brotes de papita pequeños, ¿ya? ¿Existe algún otro tipo de rizoma más elaborado o más complejo que son los rizomas estoloníferos? Pero que no es tan trascendente comentarlo ahora, ¿ya? Es un tipo de rizoma que tiene un crecimiento un poco más distinto, ¿ya? Pero es prácticamente lo mismo que el rizoma. Y aquí tenemos tallos modificados epígeos, ¿ya? Ahora, el bulbo se ve como un tallo, pero el bulbo en realidad es como una estructura, porque el bulbo se compone de catáfilos, de un tallo a caule y de raíces fasciculadas, y ahí estamos imaginando una cebolla. Una cebolla es un bulbo, ¿ya? Y si bien es una estructura subterránea, tiene esta mezcla de tallo, hoja y raíz, ¿ya? El bulbo es una estructura más compleja, pero está totalmente relacionada con el tallo a caule. El tallo a caule se conoce como el pezón de la cebolla, en el caso de la cebolla. Claro. Cuando le sacamos todo, o le hacemos un corte longitudinal a la cebolla, así como de arriba a abajo, podemos ver que hay un pequeño disco, que en ese disco salen las raicillas, y de ese disco también salen los catáfilos, que son las hojas de las cebollas que nos comemos. Las capas de la cebolla. Sí. En cambio, el cormo es muy parecido a la cebolla, a un bulbo, pero el tallo a caule es mucho más grande y los catáfilos son más reducidos. Ya es como un bulbo, pero con más tierra. En el fondo se puede ver así como con más tierra a simple vista. Los dos son estructuras muy semejantes, pero claro, el bulbo es más catáfilo que tallo a caule, el cormo es más tallo que catáfilo, ¿ya? Y el turión es otro tipo de tallo, que también es un tallo subterráneo que comienza a aparecer pronto ya en las góndolas de la feria, que son los benditos espárragos, ¿ya? Los espárragos es un tallo, el espárrago funciona como una corona, ¿ya? Una corona es parecida a un cormo, pero es más, no es tan definido como un cormo, ¿ya? Es un tallo subterráneo donde de él salen un montón de raíces. Y también de esta corona emergen los turiones, que los turiones son los espárragos que nosotros conocemos, ¿ya? Como dato curioso, ustedes saben que están los espárragos verdes y los espárragos blancos, ¿cierto? Ya. Principalmente, más que variedades distintas que se manejan para poder obtener esos productos distintos, son manejos distintos. El espárrago blanco es el mismo espárrago verde que lo van aporcando. Aporcar es echarle tierra encima. O sea, el turión se asoma por la tierra, pum, y lo tapo. Sigue creciendo, se asoma, pum, y lo vuelvo a tapar. Entonces siempre lo mantengo tapado, y como no le llega luz solar, no hace fotosíntesis. Y como no hace fotosíntesis, no se pone de color verde y queda de color blanco. ¿Ya? Bastante interesante. Sí, genial, porque uno dice, son variedades distintas. No, son manejos distintos, que al taparlo no genera, no hace fotosíntesis, entonces sigue siendo siempre blanco, ¿ya? Y ahora, como un tallo siempre va a crecer hacia arriba. Claro, tiene este geotropismo negativo. Ahora, hay tallos que crecen también neutros sin geotropismo, que son estos tallos que son horizontales, como los rizomas, por ejemplo, ¿ya? Pero en el caso del turión siempre es un tallo que tiene un geotropismo negativo, o sea, siempre va a crecer en el sentido contrario a donde crecen sus raíces, ¿ya? Existe también esto que estamos hablando del turión,
de los espárragos, que si los tapo se ponen blanco y no verde, en las papas, ¿ya? Cuando una papa, las papas también se apolcan, hay que estar echándole tierra constantemente, porque emite el estolón, y estos estolones pueden ser emitidos cada vez más arriba, entonces, porque empieza a llenarse de estolones y de papas, y las papas empiezan a empujarse y empiezan a levantar la tierra, claro. Y empiezan a asomarse las papas como por encima de la tierra. Si esa papa le llega a la luz del sol, esa papa se pone verde porque está haciendo fotosíntesis, ¿ya? Y como es de la familia de las solanáceas, que es una familia que tiene un compuesto, un alcaloide que es la solanina, de hecho la solanina le da el nombre a la familia solanácea, ¿ya? Ese alcaloide, estos papas verdes generan, al hacer fotosíntesis, generan solanina, entonces se ponen venenosas, ¿ya? Por eso no es recomendable comer papas verdes. Y no es recomendable comer tomates verdes, ¿ya? Porque tienen este alcaloide que es la solanina, que nos puede hacer daño, ¿ya? Claro. A la vez existen otros tipos de alcaloides, que algunos son comestibles, como la capsicina, que también la generan ciertas plantas de la familia de las solanáceas, que en específico son los ajíes, ¿ya? Los ajíes tienen capsicina, que es una sustancia que se puede comer, pero sabemos que pica y que tiene como claro. un efecto ahí como un poco distinto al común de los alimentos, ¿ya? Y mira, aquí esto se pone súper entretenido, porque aquí tenemos ya modificaciones más extremas de lo que es tallos. Aquí tenemos tallos modificados que son epigios o sobre la tierra. Vamos a partir, por ejemplo, viendo el cladodio, ¿ya? Cladodio es el tallo de las cactáceas, que son estas palmeras verdes, ¿ya? Son tallos fotosintéticos. ¿Ya? Por eso son verdes, a diferencia de la mayoría de los tallos, que son tallos cafés, que no tienen gran capacidad fotosintética. Recordemos que los cactus, las cactáceas, son plantas originarias de lugares muy secos, y las hojas tienen estomas por donde la planta transpira. Entonces, ¿qué hicieron estas plantas? Evolutivamente hablando, en millones de años, fueron reduciendo sus láminas foliares hasta llegar al punto de... Bueno, hay algunos cactus que no generan hojas, porque evolutivamente las degeneraron hasta no generar hojas. Y la mayoría de los cactus tienen una hoja muy pequeña, que aparece la hoja, pum, se cae, y en ese espacio sale una areola, que es donde sale la espina. En el fondo, donde hubo una hoja muy pequeña, ahora sale la espina. Así funciona el tallo de las cactáceas en general, que se llama cladodio, que es un tallo que tiene, espinas. Además, nos hemos dicho que generalmente tienen espinas los cladodios también. Dijimos que hacen fotosíntesis y además tienen altísimas concentraciones de sales, ¿ya? Lo que permite que puedan sacar agua de muy profundo. Claro. Ya, esto puede sonar un poco complejo, pero es una cuestión de que cuando la sal atrae agua, ¿ya? El sodio, el NaCl, que es la molécula de sodio, tiene capacidad, al disociarse el NaCl, una molécula de sodio se puede conectar con 5 moléculas de agua. Entonces son plantas que son altamente salinas en sus tejidos y que atraen el agua, tienen una capacidad de retener agua muy fuerte. Por eso que pueden vivir en los desiertos, porque aparte que sus raíces por lo general tienden a ser bien profundas. Ahora, existen cactáceas que son de lugares húmedos, ya no todas son de lugares secos, pero generalmente esta modificación está conectada con lugares áridos, ya. Existen cactáceas en el Amazonas, bajo las copas de un montón de árboles, en donde apenas llega luz. Entonces siempre van a haber excepciones a la regla, ¿ya? Este tipo de tallo se llama cladodio, ¿ya? Existe también, por ejemplo, la espina caulinar, que son estas espinas que están acá, que se ven en esta acacia carú o en el espino, que para que ya caben, a diferencia de, por ejemplo, la espina de la rosa, que es una espina foliar. Es una espina que era hoja y que se modificó a espina. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque en la rosa yo muevo un poco la espina y se sale solita, deja una cicatriz. Aquí no se puede sacar la espina del tallo, tengo que cortarla con una tijera poder, ¿ya? Porque es parte de la misma estructura. Aquí vemos una espina foliar. Y en el caso de la vid, aquí hay una barra, una planta de uva que da uva de mesa, uva vinífera. Estas plantas generan estos zarcillos, ¿ya? Que se enroscan en cualquier rama, en cualquier reja y trepan. Por eso podemos usarlas como parra y manejarlas como parronal español en el caso de la uva de mesa, o en espaldera en el caso de la uva de vino. Estos zarcillos permiten que la planta se pegue a este muro de alambres. Sí, como que se entrelace.
Sí, y una característica, que estos zarcillos se enrollan, y cuando ya están firmes, se secan. Y ahí es muy difícil sacar la planta. Ya la planta, ya cuando se lignifica ese zarcillo caulinar, es muy difícil sacarlo. ¿Ya? Y aquí tenemos, a la derecha abajo, hay una estructura muy extraña. Que es, visualmente uno dice, esto es una hoja. Un bicho. ¿Cómo? Parece un bicho. Sí, que tiene algo adentro, pero donde está eso que está adentro, eso uno ve y dice, eso es una hoja, ¿cierto? Sí. Tiene forma de hoja. Esta planta es una planta que está mucho en Avenida Providencia, cerca del Metro Salvador. Hay como hartos jardines en esa parte de Providencia, y hay partes que son como jardineras que tienen esta planta en abundancia. ¿Ya? Y ahí uno se puede acercar y verla. Esta planta se llama Ruscus hypoglossum, y es una planta que también está adaptada desde lugares muy secos. ¿Ya? Primero que todo, vamos a la definición de hoja en la mente. Una hoja nunca va a generar otra estructura. Una hoja se delimita en hoja y queda en hoja. ¿Ya? Y aquí vemos que tiene algo adentro. Uh-huh. Entonces eso nos hace pensar de inmediato que esto parece que no es una hoja. Si nosotros, aquí no se aprecia bien, pero si tenemos la planta enfrente y vamos a esta parte de la axila de la planta, donde la planta se conecta al tallo, donde la, comillas, hoja se conecta al tallo, podemos ver que esta comillas, hoja no tiene una axila en su yema. O sea, no tiene una yema en su axila, dije al revés. No tiene una yema en su axila. Entonces, esta planta no es una hoja. ¿Ya? Parece hoja, pero no es una hoja. Tiene forma de hoja fotosintética, de una hoja verde, pero no es una hoja. Ya, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué esta planta es tan rara y tiene esta característica? Porque esta planta viene de lugares muy áridos también, y como sabemos, las hojas tienen estomas, y por los estomas se hace la respiración celular, y por los estomas la transpiración celular, la transpiración vegetal. Entonces, el agua que captura desde las raíces y que por una columna de agua de presión sale por el estoma, en el fondo es como una bombilla desde el estoma hasta el pelo radical, que adentro está siempre con agua. El estoma hace que la planta transpire mucho más. O sea, si la planta tiene más estomas, si la hoja tiene más estomas, va a consumir más agua. Claro. Entonces, esta planta dijo, chuta, aquí hay poca agua, entonces, ¿qué hago? No puedo tener hojas. Exacto. Redujo su porción a una mínima escama que está aquí, que aquí está la hoja verdadera, el nomófilo, está chiquitito. Y de la axila de esa hoja sale un tallo floral, que es esta, que es una flor. O sea, que esto que está acá no es una hoja, es un tallo modificado con forma de hoja que se llama filóclado, ¿ya? Y filóclado viene de hoja. Filo claro. Es hoja, ¿ya? Es como una hoja tallo. Filóclado significa como hoja tallo. En el fondo es un tallo que asemeja casi a la perfección una hoja, pero la definición botánica nos permite darnos cuenta que como aquí hay un brote al medio de esta, entre comillas, hoja, y que además en su axila no tiene una yema, decimos, ya, esto no es una hoja, esto es un tallo modificado con forma de hoja, porque el tallo no tiene estomas, o tiene muchos menos estomas que la hoja, por lo tanto va a botar mucha menos agua que si esto fuera un nomófilo. Claro. ¿Ya? Como no es un nomófilo, un tipo de hoja, es un tipo de tallo, bota mucho menos agua, y esta planta logró ser exitosa en un ambiente muy árido, ¿ya? Con una evolución adaptativa al terreno de millones y millones de años, que no fue instantáneo. O sea, ya, solo viendo esto, tú decís, oye, es que el mundo vegetal tiene mucha inteligencia. Mucha variedad. Y para lograr esto, se adapta. Yo encuentro genial, maravilloso y, no sé, inspirador. O sea, el poder darnos cuenta que uno dice, una planta nomás, o un tallo, ya, lo mismo. Empezamos a darnos cuenta de la capacidad de adaptación que tiene al territorio, a las condiciones ambientales, a los depredadores, etcétera, a las características atmosféricas del territorio. Nos hace pensar que las plantas tienen estos como superpoderes, ¿ya? Así sí, que es como una capacidad de adaptación, porque mira, o sea, es capaz de quitar el tallo, de quitar la hoja porque no puede perder agua. Tiene la capacidad de enrollarse con los zarcillos porque allí se puede fijar mejor. Tiene la capacidad y así sucesivamente, todas las características de todos los tallos que vimos hoy día. Sí, por ejemplo, hay una planta que también tiene un tallo trepador, ¿ya? Que es la hiedra, la Hedera helix, que con la hiedra se hacen jarabes para la tos. Se ocupa esa planta, se modifican los componentes activos y se hace un jarabe para la tos, que se llama helix, creo, el producto, pero bueno, da lo mismo. Lo que quiero decir de la Hedera helix es que esa planta tiene sus raíces que permiten que la planta se establezca en el suelo, que el tallo empiece a crecer por los muros,
genera una raicilla adventicia, que no estaban en el origen, no vienen del embrión, vienen del tallo, y esa raíz entra en la muralla como un gancho, como un garfio, y se seca, y también se engancha. Es más o menos lo mismo que pasa con los zarcillos caulinares de la vid, pero esto, en vez de ser un tallo con forma de un zarcillo, son raíces que aparecen donde no deberían haber raíces, porque salen del tallo que ya está grande, pero que tienen esta forma de agarrarse donde tienen que estar, secarse y entregarle la sujeción que la planta necesita para que esté donde quiere estar, ¿ya? Bastante llamativo el tema de hoy, Mauricio. Interesantísimo. Muy, muy llamativo. Y como ya saben, lamentablemente se terminó nuestro tiempo, lamentablemente, así que todas las semanas recuerden que nos pueden sintonizar por acá por Área Verde. Mauricio y yo siempre vamos a estar acá para hablar, Mauricio más que yo, es nuestro experto, pero ahí siempre nos vamos acoplando y vamos diciendo todas las inquietudes que van teniendo. Recuerden dejarnos los comentarios de lo que quieren que hablemos en las próximas semanas. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Hola, estamos en Instagram, @royaltv.cl. Estamos en Facebook, sin el arroba, Royal TV, y en el canal de YouTube. Hola, ¿cómo estás? Médico. ¿Fuiste al médico? Qué bueno. Sí. ¿Qué te dijo el médico? Estaba muy Ahí tenemos al bebé de Mauricio. Y recuerden seguir también a Mauricio por las redes sociales, @cultiverde. Gracias por sintonizarnos el día de hoy, Mauricio. Te dejo unas palabritas para que nos despidamos el día de hoy y nos veamos el próximo viernes. Amigo José David, muchas gracias nuevamente por este espacio. Felices de entregar estos temas tan fundamentales cada día a nuestra comunidad de Royal American y a toda la comunidad que nos ve, que nos sigue. Así que feliz a disfrutar esta lluvia, que venga. Esta lluvia. Aprovecharla, si podemos juntar un poquito de agua también es bueno. Y nada, yo creo que la lluvia siempre nos reconecta un poco. A mí por lo menos, escucho la lluvia y me da una paz, una templanza y aparte una tranquilidad, o por lo menos una tranquilidad momentánea en esta sequía tan grande que tenemos. No, y calma también un poco los niveles de estrés. Al ver el tema del clima así lluvioso, uno baja como el ritmo de la vida. Todo es un poco más lento. Igual también comentar que los primeros minutos de lluvia fuerte son los que arrastran todo el material particulado de la atmósfera. Ya después de la lluvia nos dice, que se ve lindo, pero la primera lluvia limpia y es lluvia que eventualmente viene sucia, ya viene con material particulado y con los agentes contaminantes que están en la atmósfera suspendidos. Durante la noche yo recomiendo disfrutarla y escucharla. Y ya mañana si queremos mojarnos ahí en la lluvia, mejor. Y nos resfriamos y nos da hipotermia. Pero recuerden entonces que nos pueden sintonizar todos los viernes por acá por Área Verde, y nuestro eslogan, que ya lo voy a patentar, es ser parte de la solución y no ser parte del problema. Recuerden que nos vemos entonces el viernes que viene. Chao, Mauricio, un agrado. Chao. Nos vemos. Área Verde.